¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar cada día con la imperturbabilidad y la sabiduría de los antiguos estoicos? En este vídeo, te llevaremos a un viaje transformador hacia la serenidad y la fortaleza interior, mostrándote las acciones precisas que te permitirán no solo enfrentar la vida con una nueva perspectiva, sino también desconcertar a aquellos que no supieron valorar tu verdadero valor. Prepárate para descubrir los secretos milenarios de una filosofía que te enseñará a tomar el control de tu destino, a mantener la calma en medio del caos y a convertir cada desafío en una oportunidad para el crecimiento personal. Este no es solo un vídeo más de superación personal, es una guía práctica para despertar cada mañana con la mentalidad de un guerrero estoico. Aprende cómo la disciplina, el autocontrol y la reflexión profunda pueden convertirse en tus mejores aliados para desafiar a quienes te subestimaron y dejaron pasar la oportunidad de conocerte en tu máxima expresión. La indiferencia nunca fue tan poderosa, deja que tu serenidad y determinación se conviertan en la respuesta más elocuente. Acompáñanos y descubre cómo transformar cada amanecer en un nuevo comienzo lleno de posibilidades infinitas. 1. La figura del héroe no se reserva exclusivamente para personajes de ficción o individuos con poderes sobrenaturales. Todos llevamos dentro un héroe potencial que se manifiesta en nuestras acciones diarias. Este instinto se activa cuando respondemos a las necesidades de los demás, cuando tomamos decisiones difíciles en beneficio de otros o cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos para lograr un bien mayor. El primer paso para activar este instinto es desarrollar la empatía y la compasión. La empatía nos permite comprender y sentir el dolor ajeno, lo cual nos motiva a actuar. La compasión, por su parte, nos impulsa a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Cultivar estas cualidades nos prepara para responder heroicamente en cualquier situación, ya sea apoyando a un amigo en momentos difíciles, defendiendo a alguien de una injusticia o realizando pequeños actos de bondad que pueden tener un gran impacto. Además de la empatía y la compasión, la valentía es fundamental para activar tu instinto de héroe. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos y tomamos acción, fortalecemos nuestro instinto heroico. Esta valentía se puede practicar y desarrollar en el día a día, comenzando con pequeños desafíos y avanzando hacia situaciones más complejas. Otra clave para despertar tu héroe interior es la perseverancia. Los héroes no se rinden ante la adversidad, aprenden de los fracasos y siguen adelante con determinación. Esta resiliencia es esencial, ya que el camino del heroísmo no está exento de obstáculos. Además, es importante mantener una actitud de humildad. Reconocer nuestras limitaciones y buscar continuamente mejorar nos permite estar mejor preparados para ayudar a los demás. Activar tu instinto de héroe también implica tomar conciencia de tu entorno y las necesidades que surgen en tu comunidad. Muchas veces, el heroísmo se encuentra en actos sencillos pero significativos, como ofrecer tu tiempo y habilidades para ayudar a quienes lo necesitan. Voluntarias en organizaciones benéficas, participar en iniciativas locales o simplemente prestar atención a aquellos que están pasando por un mal momento son formas tangibles de manifestar tu instinto heroico. Ser proactivo es esencial, no esperes a que alguien más tome la iniciativa. Reconoce que cada acción cuenta y que tu contribución, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia. Este tipo de acciones no solo beneficia a los demás, sino que también te enriquecen personalmente, desarrollando un sentido de propósito y satisfacción. En última instancia, activar tu instinto de héroe es un viaje constante de automejora y dedicación hacia los demás. No se trata de esperar a que ocurran grandes tragedias para actuar heroicamente, sino de integrar este enfoque en tu vida diaria. Cada día presenta oportunidades para ser un héroe, desde levantar la voz por alguien que es tratado injustamente hasta asumir responsabilidades en situaciones difíciles.
Recordemos que los héroes no siempre son visibles o reciben reconocimiento, a menudo, su grandeza reside en la modestia de sus acciones y en el impacto silencioso pero profundo que generan en su entorno. 2. Mejora tu imagen física. No es solo una cuestión de apariencia, sino también una inversión en salud y bienestar general. Para comenzar, es fundamental adoptar un estilo de vida activo y equilibrado. El ejercicio regular es una de las maneras más efectivas de mejorar la apariencia física. No se trata solo de perder peso, sino de tonificar los músculos y aumentar la resistencia cardiovascular. Actividades como el running, el ciclismo, la natación o incluso el yoga pueden hacer maravillas. Elige una rutina que te guste y que puedas mantener a largo plazo, ya que la constancia es clave. Además, combinar ejercicios aeróbicos con entrenamiento de fuerza ayudará a esculpir un cuerpo más definido. Una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, no solo te ayudará a mantener un peso saludable, sino que también mejorará la calidad de tu piel, cabello y uñas. Evita los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, ya que pueden contribuir al aumento de peso y otros problemas de salud. Beber suficiente agua es esencial para mantener la piel hidratada y desintoxicada. La moderación es fundamental, puedes disfrutar de tus comidas favoritas ocasionalmente, pero asegúrate de que la mayoría de tu alimentación esté compuesta por opciones nutritivas. Además, considera la posibilidad de consultar con un nutricionista para personalizar tu dieta según tus necesidades específicas y objetivos. Sentirte bien con tu cuerpo puede incrementar significativamente tu autoestima y confianza, lo cual se refleja en todos los aspectos de tu vida personal y profesional. Una persona que se siente a gusto con su apariencia tiende a proyectar una imagen más segura y positiva, lo que puede abrir puertas en términos de oportunidades sociales y laborales. Es importante recordar que la percepción de nuestra imagen física está influenciada por nuestras emociones y estado mental. Por ello, además de cuidar el cuerpo, es crucial prestar atención a la salud mental. Practicar técnicas de relajación como la meditación o el mindfulness puede ayudarte a mantener una perspectiva equilibrada y reducir el estrés. El entorno social también juega un papel importante en la mejora de la imagen física. Rodéate de personas que te apoyen en tus objetivos de salud y bienestar. Participar en actividades grupales como clases de fitness o clubes deportivos no solo te mantiene motivado, sino que también te proporciona una red de apoyo y una sensación de comunidad. La interacción social positiva y el compartir experiencias con otros pueden hacer que el proceso de mejorar tu imagen física sea más agradable y sostenible. Recuerda que la mejora de la imagen física es un viaje personal y continuo, y que los pequeños cambios, mantenidos con el tiempo, pueden llevar a grandes resultados. Lo más importante es mantener una actitud positiva y disfrutar del proceso de cuidar de ti mismo. 3. Disfruta tu vida de soltero. Una etapa valiosa que ofrece una oportunidad única para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Es un tiempo en el que puedes enfocarte en ti mismo sin las distracciones o responsabilidades adicionales que una relación puede traer. Aprovecha este momento para explorar tus intereses y pasiones. Inscríbete en cursos que siempre quisiste tomar, como cocina, fotografía o incluso buceo. Viaja a esos lugares exóticos que has soñado, donde puedes conocer diferentes culturas y perspectivas que enriquecerán tu vida. Además, la soltería te da la libertad de construir una rutina que se adapte perfectamente a tus necesidades y deseos. Ya sea que disfrutes de largas caminatas matutinas, tardes tranquilas leyendo un libro o noches saliendo con amigos, tienes la autonomía para diseñar tu día a día sin compromisos. Esto también incluye establecer y perseguir tus metas profesionales y personales sin tener que considerar las prioridades de una pareja. El disfrute de la soltería también implica cultivar relaciones significativas fuera del ámbito romántico.
Fomenta las amistades que ya tienes y haz un esfuerzo por conocer nuevas personas. Las amistades profundas y de calidad pueden proporcionarte un fuerte sentido de pertenencia y apoyo emocional. Además, la soltería es un buen momento para fortalecer los lazos familiares. Pasa tiempo con tus padres, hermanos y otros familiares cercanos. Estas conexiones pueden ofrecerte una base sólida de amor y apoyo incondicional. Al mismo tiempo, no olvides cuidar de tu salud mental y física. Practicar la meditación, el ejercicio regular y mantener una dieta balanceada son pilares fundamentales para tu bienestar general. Aprovecha la soltería para establecer hábitos saludables que te beneficien a largo plazo. Ser soltero te brinda la oportunidad de construir una relación sólida y amorosa contigo mismo, algo fundamental para cualquier persona. Dedica tiempo a conocerte mejor, entender tus gustos, tus fortalezas y áreas en las que puedes mejorar. Practica el autocuidado en todas sus formas, desde actividades que disfrutes hasta aquellas que mejoren tu bienestar general, como hacer ejercicio, practicar yoga o simplemente tomarte un día libre para descansar. La soltería te permite ser tu propia prioridad y, al hacerlo, puedes establecer una base sólida de amor propio y autoestima. Este es también un momento ideal para reflexionar sobre tus valores y lo que realmente quieres en la vida. Establece tus propias metas y trabaja en ellas con dedicación y pasión. A medida que logres estos objetivos, experimentarás una gran satisfacción personal y un sentido de logro que solo puede venir de dentro. Además, la vida de soltero ofrece una libertad inigualable para experimentar y aventurarte en nuevas direcciones. Puedes cambiar de carrera, mudarte a una nueva ciudad o país, y tomar decisiones impulsivas que te emocionen sin tener que consultar o comprometerte con otra persona. Esta libertad te permite probar nuevas actividades, desde deportes extremos hasta hobbies tranquilos como la jardinería o la pintura. No hay límites más allá de los que tú mismo te pongas. Al involucrarte en diversas actividades, no solo descubrirás nuevos talentos y pasiones, sino que también tendrás la oportunidad de conocer a personas con intereses similares, ampliando tu círculo social de manera significativa. También puedes dedicar tiempo a causas y voluntariados que te apasionen, contribuyendo a la comunidad y haciendo una diferencia positiva en el mundo. Esto no solo te brindará una gran satisfacción personal, sino que también te permitirá desarrollar un sentido de propósito y pertenencia. 4. Prueba cosas nuevas y emocionantes. Una forma poderosa de enriquecer nuestra vida y expandir nuestros horizontes. A menudo, nos encontramos atrapados en rutinas diarias que, aunque cómodas y predecibles, pueden volverse monótonas y limitantes. Salir de nuestra zona de confort y aventurarnos a probar algo nuevo, ya sea aprender un nuevo idioma, practicar un deporte extremo o simplemente degustar un plato exótico, nos proporciona una sensación de renovación y vitalidad. Además, estas experiencias pueden abrirnos a nuevas pasiones y habilidades que desconocíamos poseer. Por ejemplo, alguien que nunca ha cocinado puede descubrir un talento y un amor por la gastronomía al tomar una clase de cocina. De manera similar, probar actividades que nunca hemos considerado antes puede ayudarnos a desarrollar nuevas habilidades, aumentar nuestra confianza y ofrecernos una perspectiva fresca sobre la vida. La diversidad de experiencias nos permite adaptarnos mejor a diferentes situaciones y, en última instancia, nos convierte en personas más completas y equilibradas. Además de los beneficios personales, probar cosas nuevas también puede fortalecer nuestras relaciones y conexiones sociales. Participar en actividades novedosas puede llevarnos a conocer personas con intereses similares, creando oportunidades para formar nuevas amistades y redes de apoyo. Por ejemplo, unirse a un club de senderismo puede poner en contacto a personas que disfrutan de la naturaleza y la aventura, fomentando la camaradería y el sentido de comunidad.
Las experiencias compartidas en estos contextos suelen ser más memorables y significativas, lo que ayuda a forjar vínculos más profundos y duraderos. Asimismo, cuando compartimos nuestras aventuras y descubrimientos con amigos y familiares, inspiramos a otros a salir de su rutina y a explorar nuevas posibilidades, creando un efecto multiplicador positivo en nuestro círculo social. El impacto de probar cosas nuevas y emocionantes se extiende también a nuestro bienestar emocional. Las nuevas experiencias a menudo traen consigo una mezcla de emoción, anticipación y, a veces, un poco de nerviosismo, todos ellos ingredientes que nos hacen sentir vivos y presentes. Esta inyección de adrenalina y alegría puede tener efectos positivos en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental. Por ejemplo, viajar a un lugar desconocido o participar en una actividad de aventura como el paracaidismo puede proporcionarnos una descarga de adrenalina que no solo es emocionante en el momento, sino que también nos deja una sensación de logro y satisfacción que perdura. Además, superar nuestros miedos y enfrentar lo desconocido fortalece nuestra autoestima y nos da una mayor confianza en nuestras capacidades. Esta autoconfianza renovada nos puede motivar a seguir explorando y creciendo, creando un ciclo continuo de automejora y descubrimiento personal. En resumen, atreverse a probar cosas nuevas y emocionantes es una estrategia vital para una vida plena, rica en experiencias, aprendizajes y conexiones significativas. 5. Sé amable, pero limita el contacto. Es una virtud invaluable que facilita las interacciones humanas y contribuye a crear un ambiente positivo y armonioso. La amabilidad, al tratar a los demás con respeto, consideración y empatía, genera confianza y fomenta relaciones saludables. Sin embargo, ser amable no implica que debamos permitir que otros traspasen nuestros límites personales o nos falten al respeto. Es esencial recordar que, mientras nos esforzamos por ser amables, también tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger nuestro bienestar emocional y mental. Aquí es donde entra en juego la importancia de limitar el contacto. Establecer límites claros y firmes en nuestras relaciones no es un acto de hostilidad, sino una forma de autocuidado y de asegurar que nuestras interacciones sean equilibradas y mutuamente respetuosas. Limitar el contacto no significa ser indiferente o insensible. En realidad, es una forma de mantener la integridad de nuestras interacciones, asegurándonos de que nuestras relaciones sean saludables y sostenibles. En muchas ocasiones, las personas pueden confundir la amabilidad con la disponibilidad ilimitada, lo que puede llevar a situaciones donde nos sentimos abrumados o explotados emocionalmente. Al ser claros sobre nuestros límites y comunicarlos de manera respetuosa, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también educamos a los demás sobre la importancia de respetar las necesidades individuales. Por ejemplo, podemos ser amables y corteses con un colega en el trabajo, pero también establecer límites sobre nuestra disponibilidad fuera del horario laboral. Esta combinación de amabilidad y límites claros nos permite mantener relaciones más saludables y equilibradas, y nos ayuda a preservar nuestra energía y paz mental para las áreas de nuestra vida que más lo necesitan. Cuando somos amables, tendemos a abrirnos a los demás, ofreciendo nuestra ayuda y apoyo de manera genuina. Sin embargo, también debemos ser conscientes de nuestros propios límites emocionales y energéticos. A veces, el exceso de contacto puede llevarnos a sentirnos agotados o invadidos, especialmente cuando nuestras propias necesidades no están siendo atendidas adecuadamente. Es importante reconocer que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Al limitar el contacto, estamos protegiendo nuestra capacidad de estar disponibles de manera genuina y efectiva cuando realmente podemos ofrecer nuestro mejor apoyo. Esto significa que podemos decir no de manera amable y respetuosa cuando sentimos que nuestra energía o tiempo están siendo excesivamente demandados. Además, limitar el contacto nos permite mantener relaciones más auténticas y profundas.
Al tener un espacio personal saludable, podemos interactuar con los demás desde un lugar de equilibrio y sinceridad. Esto promueve relaciones más genuinas y significativas, donde tanto nosotros como los demás nos sentimos valorados y respetados. En situaciones donde la amabilidad se ve comprometida por un contacto excesivo o invasivo, es fundamental recordar que tenemos el derecho de establecer límites claros y comunicar nuestras necesidades de manera asertiva. Esto no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también mejora la calidad de nuestras interacciones sociales al fomentar un respeto mutuo y una comprensión compartida. En conclusión, ser amable y limitar el contacto son dos habilidades complementarias que nos permiten mantener relaciones sanas y satisfactorias. Al encontrar el equilibrio adecuado entre ser amable y proteger nuestro espacio personal, podemos cultivar conexiones más auténticas y gratificantes tanto en nuestra vida personal como profesional. 6. Valórate a ti mismo. Es fundamental para construir una vida plena y satisfactoria. Cuando te valoras, reconoces y aprecias tus propias cualidades, habilidades y logros. Esto no significa ser arrogante o pretencioso, sino tener una percepción realista y positiva de quién eres y de lo que puedes ofrecer al mundo. El primer paso para valorarte a ti mismo es aceptarte tal como eres, con tus virtudes y defectos. Todos tenemos áreas en las que destacamos y otras en las que podemos mejorar, y eso está bien. No te compares constantemente con los demás ni te critiques de manera desproporcionada. En cambio, aprende a tratarte con amabilidad y comprensión, como lo harías con un buen amigo. Reconoce tus logros, por pequeños que sean, y celebra tus éxitos, por modestos que puedan parecer a los ojos de los demás. Es importante establecer límites saludables en tus relaciones y actividades. Aprende a decir no cuando sea necesario y no te sientas obligado a complacer siempre a los demás a expensas de tu propio bienestar. Valorarte implica respetar tus propias necesidades emocionales, físicas y mentales. Esto te ayudará a construir relaciones más equilibradas y satisfactorias, donde te sientas valorado por quienes realmente eres. Otro aspecto crucial de valorarte a ti mismo es fomentar un diálogo interno positivo. La forma en que hablas contigo mismo puede tener un gran impacto en tu autoestima y confianza. En lugar de enfocarte en tus debilidades o fracasos pasados, concéntrate en tus fortalezas y en las oportunidades futuras de crecimiento. Cultiva una mentalidad de gratitud por las experiencias positivas y los aprendizajes que te han llevado a donde estás hoy. Todos tenemos intereses únicos y actividades que nos hacen sentir vivos y realizados. Dedica tiempo a explorar estas áreas y comprométete con aquellas que te brinden satisfacción y significado personal. Esto no solo fortalecerá tu autoestima, sino que también te ayudará a construir una vida más auténtica y alineada con tus valores. Esto incluye mantener hábitos saludables como una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado. Cuando te sientes bien físicamente, también contribuyes a una mejor percepción de ti mismo. Del mismo modo, presta atención a tu salud emocional, practica la autoaceptación, gestiona el estrés de manera efectiva y busca apoyo cuando lo necesites. No hay vergüenza en pedir ayuda profesional si enfrentas desafíos emocionales significativos. Finalmente, recuerda que valorarte a ti mismo es un proceso continuo y dinámico. Las circunstancias pueden cambiar, al igual que tus pensamientos y sentimientos sobre ti mismo. Permítete ser flexible y compasivo contigo mismo a lo largo de este viaje. Cultivar una autoestima saludable no es egoísmo, sino una inversión en tu bienestar integral y en tus relaciones con los demás. 7. Aviva los celos. Una práctica emocionalmente arriesgada que puede tener consecuencias significativas en las relaciones interpersonales. Los celos, aunque comunes y naturales hasta cierto punto, pueden volverse tóxicos cuando se cultivan deliberadamente o se fomentan en una dinámica personal o romántica.
Cuando uno decide avivar los celos en sí mismo o en otros, está jugando con fuego emocional. Es como encender una chispa en un campo lleno de pólvora. Puede ser emocionante y tentador al principio, pero eventualmente puede llevar a la destrucción y al dolor profundo. Los celos son emociones complejas que a menudo están vinculadas a la inseguridad, la falta de confianza y la necesidad de control. Al avivarlos, se está manipulando activamente la percepción y las emociones de las personas involucradas. Esto puede conducir a un ciclo destructivo de desconfianza mutua, resentimiento y deterioro de la autoestima. Cuando una persona decide avivar los celos en otros, puede estar buscando obtener una ventaja emocional o provocar una reacción específica. Sin embargo, este comportamiento suele ser contraproducente a largo plazo, ya que mina la base misma de la confianza y la estabilidad en la relación. Por otro lado, avivar los celos en uno mismo también puede ser igualmente dañino. Obsesionarse con comparaciones constantes, buscar pruebas de la atención de otros o desear constantemente la validación a través de la provocación de celos puede llevar a una espiral emocional descendente. Esto puede resultar en comportamientos posesivos, controladores o manipuladores que son perjudiciales tanto para la persona que los experimenta como para aquellos que están involucrados en su vida. Además, puede generar un clima de tensión constante y desconfianza que socava la salud emocional y el bienestar general. En lugar de avivar los celos, es fundamental cultivar la confianza, la comunicación abierta y la seguridad emocional en las relaciones. Esto implica desarrollar una comprensión profunda de uno mismo y de los demás, así como practicar la empatía y el respeto mutuo. Cuando surgen sentimientos de celos, es crucial abordarlos con madurez y honestidad, ya sea buscando apoyo emocional o hablando directamente con las personas involucradas. Este enfoque no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también promueve un entorno emocionalmente seguro y estable para todos los involucrados. En resumen, avivar los celos es una práctica que puede tener efectos devastadores en las relaciones personales y emocionales. Es importante reconocer los riesgos emocionales asociados con esta conducta y optar por construir relaciones basadas en la confianza mutua, la comunicación honesta y el respeto. Al hacerlo, se fomenta un entorno emocionalmente saludable donde todos pueden crecer y prosperar sin temor a la manipulación o al conflicto emocional innecesario. 8. Tómate en serio. Es más que un simple enfoque hacia las responsabilidades, es un compromiso profundo con uno mismo y con los demás. Cuando decides tomarte en serio, estás dando un paso hacia la autenticidad y la integridad en todas tus acciones. Es reconocer que tus decisiones y comportamientos tienen un impacto real en tu vida y en la de los que te rodean. Esto implica asumir la responsabilidad plena de tus acciones y decisiones, consciente de que cada elección contribuye a tu desarrollo personal y al cumplimiento de tus metas. Uno de los aspectos clave de tomarse en serio es la consistencia. No se trata solo de ser diligente en momentos específicos, sino de mantener un compromiso constante con tus valores y objetivos a lo largo del tiempo. Esto requiere disciplina y determinación para resistir las distracciones y las tentaciones que puedan desviarte de tu camino. La coherencia en tus acciones construye confianza, tanto en ti mismo como en quienes te rodean, demostrando que eres una persona fiable y comprometida. Tomarse en serio implica un profundo respeto por el tiempo y los recursos propios y ajenos. Significa no dar por sentado el esfuerzo que implica alcanzar tus metas y reconocer el valor del tiempo como un recurso limitado y precioso. Esto se traduce en una gestión eficiente del tiempo y una planificación cuidadosa de tus actividades, maximizando así tu productividad y efectividad. Al tomar en serio tus compromisos, demuestras tu capacidad para priorizar y dedicarte a lo que realmente importa, dejando de lado las distracciones y las actividades superfluas que puedan desviarte de tus objetivos.
Tomarse en serio también implica cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo. Esto significa estar dispuesto a reconocer tus debilidades y trabajar activamente para mejorarlas, así como aprovechar tus fortalezas para alcanzar nuevos niveles de excelencia. Es un compromiso con la mejora constante, buscando oportunidades para adquirir nuevas habilidades, conocimientos y perspectivas que enriquezcan tu vida y tu carrera. Esto no solo se refiere a la gestión del tiempo y los recursos, sino también a la capacidad de decir no cuando sea necesario, protegiendo así tu bienestar físico, emocional y mental. Establecer límites claros te permite mantener el equilibrio entre tus responsabilidades y tu calidad de vida, asegurando que puedas cumplir con tus compromisos de manera sostenible y efectiva. Finalmente, tomarse en serio es un acto de autenticidad y coherencia. Significa alinear tus palabras con tus acciones y vivir de acuerdo con tus valores fundamentales. Esto no solo te fortalece internamente, sino que también fortalece tus relaciones con los demás, ya que la confianza y el respeto se construyen sobre la base de la integridad personal. Cuando te tomas en serio, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un entorno donde la responsabilidad y el compromiso mutuo son fundamentales para el éxito y el bienestar compartidos. En conclusión, tomarse en serio es mucho más que una actitud pasajera, es un compromiso profundo y continuo con uno mismo y con los demás. Requiere valentía para enfrentar desafíos, humildad para reconocer áreas de mejora, y la determinación para mantenerse enfocado en metas significativas y alcanzables. Al adoptar esta mentalidad, te posicionas no solo para el éxito personal, sino también para contribuir de manera positiva a tu comunidad y al mundo que te rodea. 9. Sigue adelante. Más que una simple expresión, es un principio de vida que abarca la perseverancia, la determinación y la capacidad de superar obstáculos. Cuando te encuentres frente a desafíos aparentemente insuperables, recuerda que cada paso hacia adelante, aunque pequeño, te acerca un poco más a tus metas. Enfrentar el camino con valentía y convicción te permite cultivar no solo la fuerza física, sino también la mental y emocional. Cuando decidimos seguir adelante, estamos comprometiéndonos con nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar a largo plazo. A veces, esto significa dejar atrás el miedo al fracaso o a lo desconocido. Es normal sentir temor frente a lo incierto, pero es en esos momentos donde nuestra verdadera fortaleza se pone a prueba. Cada desafío superado es una oportunidad para aprender y crecer. El camino hacia el éxito rara vez es recto y predecible, más bien, está lleno de curvas inesperadas y cambios repentinos. Aprender a ajustarnos a las circunstancias y mantener la calma en medio de la adversidad nos permite avanzar con gracia y determinación. La resiliencia se convierte en nuestro aliado más poderoso, ya que nos permite recuperarnos de los contratiempos y seguir avanzando con renovada energía. Seguir adelante es una elección poderosa que refleja nuestra capacidad de resiliencia y determinación frente a las adversidades. En ocasiones, la vida nos presenta pruebas difíciles que pueden parecer abrumadoras y desalentadoras. Sin embargo, es en esos momentos cruciales cuando nuestra decisión de seguir adelante cobra un significado profundo. Es un acto de fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades para encontrar soluciones, aprender de las experiencias y salir fortalecidos del desafío. Además, seguir adelante nos invita a cultivar una mentalidad de crecimiento. Cada obstáculo superado nos proporciona lecciones valiosas que no solo enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, sino que también nos preparan mejor para enfrentar futuros desafíos. La perseverancia se convierte así en un hábito que nutre nuestro desarrollo personal y profesional. Por otro lado, seguir adelante también implica mantener el enfoque en nuestras metas y propósitos más allá de las distracciones y las dificultades momentáneas. Es fácil desviarse o sentirse desanimado cuando las cosas no salen como esperábamos,
pero recordar el porqué de nuestro viaje y mantener la determinación nos permite recuperar la dirección y avanzar con renovada energía. En última instancia, seguir adelante es un recordatorio constante de que somos capaces de moldear nuestro destino y de influir positivamente en nuestro entorno. Es un acto de empoderamiento personal que nos conecta con nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables para alcanzar nuestros sueños y metas más ambiciosos. Así que, cuando te encuentres frente a un desafío o una encrucijada en la vida, recuerda que seguir adelante no solo es una opción, sino una declaración de tu compromiso con el crecimiento, la resiliencia y la realización personal. Mantén la fe en ti mismo, aprende de cada experiencia y avanza con valentía hacia un futuro lleno de posibilidades y éxitos. 10. Ámate a ti mismo. Es un principio fundamental para cultivar una vida plena y satisfactoria. Cuando te amas a ti mismo, estás reconociendo y valorando tu propia valía y dignidad intrínseca. Esto no significa ser egoísta o narcisista, sino más bien tener una profunda conexión y respeto por tu ser interior. Comienza por aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. Reconoce que eres único y que mereces amor y cuidado tanto como cualquier otra persona en este mundo. El amor propio implica también establecer límites saludables. Es decir, no permitir que otros te traten de manera irrespetuosa o abusiva, y aprender a decir no cuando es necesario, sin sentir culpa. Esto no solo fortalece tu autoestima, sino que también mejora tus relaciones, ya que enseñas a los demás cómo deben tratarte. Además, parte del amor propio es cuidar tu bienestar físico y emocional. Esto incluye mantener hábitos de vida saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso. También implica cultivar relaciones positivas y significativas que te apoyen y te inspiren. Aprender a amarte a ti mismo es un proceso continuo y requiere práctica constante. Es normal tener días en los que te sientas inseguro o crítico contigo mismo, pero lo importante es desarrollar la habilidad de perdonarte a ti mismo y seguir adelante. Practica el autocuidado diario, ya sea mediante la meditación, el arte, la música o simplemente dedicándote tiempo para relajarte y desconectar. Encuentra lo que te hace sentir bien contigo mismo y hazlo una prioridad en tu vida. El amor propio también tiene un impacto profundo en tu capacidad para perseguir tus sueños y metas. Cuando te amas a ti mismo, crees en tus habilidades y capacidades, lo cual es fundamental para alcanzar el éxito en cualquier aspecto de la vida. Te permite tomar decisiones basadas en lo que es mejor para ti, en lugar de ser influenciado por las expectativas externas o el miedo al fracaso. Esta confianza interna te da el impulso necesario para enfrentar desafíos y superar obstáculos, sabiendo que tienes el poder de adaptarte y aprender de cada experiencia, sin dejarte desanimar por los contratiempos. Además, el amor propio fomenta una actitud de gratitud y aceptación hacia la vida. Apreciar quién eres y lo que tienes en este momento te permite vivir en el presente de manera más plena y consciente. En lugar de buscar constantemente la validación externa o la comparación con los demás, aprendes a valorar tus propios logros y experiencias. Esto no solo te hace más feliz y satisfecho, sino que también te ayuda a cultivar relaciones más auténticas y significativas con los demás, basadas en la conexión genuina y el apoyo mutuo. Finalmente, el amor propio te brinda la capacidad de ser compasivo contigo mismo y con los demás. Reconoces que todos somos seres humanos imperfectos que merecen comprensión y empatía. Esto te libera del ciclo de autocrítica destructiva y te permite crecer y evolucionar de manera positiva. Al practicar la autoaceptación y la compasión, contribuyes a un mundo donde el amor y la bondad pueden florecer, empezando por tu propio corazón. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Concluyamos este viaje hacia la mentalidad estoica con un recordatorio poderoso:
cada día es una oportunidad para cultivar la calma interior y la fortaleza frente a las adversidades. Recuerda, las acciones hablan más fuerte que las palabras, que tu tranquilidad desconcierte a quienes subestimaron tu valor real. Te animo a aplicar estos principios en tu vida diaria, transformando desafíos en oportunidades y mostrando al mundo tu auténtico poder. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.